Carlos es director de Recursos Humanos y ahora mismo no dispone de datos agregados, no está seguro de la información salarial, debe abordar este reto. Para ello, sabe que es crucial la utilización de nuevas herramientas, como un software de recursos humanos a través del que digitalizar e integrar toda la información salarial. Y sabe que es muy importante evolucionar procesos a través de servicios de externalización de nómina y de compensación para tener todo al día y bajo control. ¿Tú también necesitas digitalizar la información salarial en tu compañía? Anticípate a este reto. Muy buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos a este ratito que vamos a compartir, en este caso para hablar sobre palabras eficaces de compensación. Vamos a buscar un objetivo que en todas las organizaciones tenemos de forma reiterada, que es potenciar el bienestar de las personas que forman parte de nuestros equipos. Las grandes temáticas que vamos a tratar están orientadas a ver cuáles son los objetivos y el plan global cuando estamos hablando de temas de compensación. Trataremos la alineación de los modelos organizativos y los modelos retributivos. Veremos cómo podemos ejecutar un encuadramiento inicial tanto a nivel de bandas como de niveles. Percibiremos el análisis retributivo desde una perspectiva de equidad interna, donde alinearemos todas las políticas que tenemos y procesos de compensación, buscando un poco ese concepto de compensación total. Y finalmente veremos opciones de despliegue del modelo. Para empezar a trabajar temas salariales, el primer concepto que quizá debemos entender es que conforme avanzan las generaciones que forman parte de las organizaciones, nos vamos dando cuenta que los posicionamientos de valor de las distintas variables que conforman la retribución de una persona van posicionándose de formas diferentes, ¿no? Y las prioridades van cambiando. Hoy en día tenemos profesionales de generaciones muy jóvenes que buscan algo más y ya no solamente está focalizado en un salario monetario, sino que tenemos otro tipo de aspectos que lo valoran. Y esto no solamente nos sirve para mantener a estas personas, a estos profesionales con nosotros, sino también para atraerlos, ¿no? Todos somos conscientes de la importancia de la atracción y la retención del talento, y en un mercado laboral tan cambiante y cada vez más global, donde aspectos como el teletrabajo, la deslocalización hace que muchas de las personas la ubicación física no sea un aspecto a tener en cuenta, necesitamos ver cómo podemos atraer talento para mejorar la densidad de talento dentro de nuestras organizaciones. Vamos a ir a concretar los objetivos y el plan. Este modelo me parece muy interesante porque nos presenta de forma cíclica la relación que tenemos entre nuestro modelo organizativo, es decir, la forma en la que se relacionan las posiciones de nuestra organización, que debe estar absolutamente alineada con el objetivo de negocio, cómo se desarrolla con las estructuras de compensación y retributivas, y cómo esto debe estar alineado con todos los programas de desarrollo profesional de las personas que forman parte de nuestros colectivos. Al final, esta alineación lo que va a permitir es que tengamos la ecuación más adecuada para fomentar la relación del modelo organizativo que nos permita cumplir objetivos, que esté alineado con un proceso de compensación que haga que las personas sientan valor a la aportación que tienen y que esto nos permita desarrollar carreras profesionales dentro de los profesionales. Vamos a ver algunos de los puntos que consideramos y que debemos de considerar a la hora de definir modelos de compensación. Al final es importante que alineemos las necesidades organizativas actuales. Esa relación que tenemos entre posiciones que tiene que dar respuesta al motivo de nuestro negocio. Esto nos facilitará el dotar de transparencia todo lo que tiene que ver con las personas. Esto se relaciona mucho con las estrategias de comunicación. Al final, una organización saludable, internamente saludable, requiere de unos procesos de comunicación que permitan que la información fluya, la información veraz fluya. Y el dotar de transparencia al modelo organizativo ayuda a evitar malentendidos de competencias entre puestos, de cuáles son las funciones y responsabilidades, cómo estamos retribuyendo cada una de las posiciones, y esto al final lo que hace es facilitar el entendimiento entre todos. Necesitamos o es importante que dispongamos de un recorrido profesional
que sobre todo en las organizaciones cuando empiezan a tener cierto volumen, nos permite el de alguna manera alimentar la necesidad aspiracional, ¿no?, de nuestros colectivos. Necesitamos darle a las personas opciones en caso de que el puesto que ocupen no cumpla con sus expectativas de movilidad dentro de la organización si realmente consideramos que es un talento que debemos de retener. Y por último, necesitamos disponer de un modelo organizativo lo suficientemente flexible como para que dote de recorrido a estas personas y no tengamos stoppers dentro de la evolución profesional de nuestros equipos. Esto lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de los procesos de los itinerarios y roles que nos permitan dar flexibilidad a la organización para reubicar o dar un recorrido a las personas en diferentes unidades organizativas. Vamos a ver un poco cómo podemos establecer esto en una línea temporal, o cuál sería un poco la secuencia lógica del planteamiento de este tipo de temas. Lo primero que necesitamos es establecer un modelo organizativo, definir cuáles son las familias profesionales que tenemos dentro de la compañía, que son las grandes áreas que tienen funciones y responsabilidades con cierta alineación y un poco más homogéneas. ¿Cuáles son los niveles profesionales que se componen dentro de esa familia y cuáles son las funciones? Aquí estaríamos definiendo nuestro modelo organizativo y fruto de esto, aparte de las familias, los niveles y las funciones, tendríamos nuestra estructura organizativa, esas relaciones funcionales y jerárquicas que relacionan los profesionales. En segundo lugar, deberíamos comenzar a establecer cuál es nuestro modelo retributivo. La definición de puestos nos permitirá establecer los puestos por las diferentes funciones que completen nuestra organización. Estableceremos cuáles son los criterios diferenciadores, es decir, cuál es el contenido que tiene cada uno de los puestos. Uno de los outputs más evidentes de esto es una descripción de puesto y la definición de los diferentes niveles profesionales que tenemos establecidos. Pues podremos tener diferentes bandas que se estructuran en una secuencia de niveles profesionales. Una vez que tengamos la parte teórica establecida, deberemos de hacer un encuadramiento inicial, ¿vale?, con las bandas. Haremos un encuadramiento vinculado a las personas, con el puesto tipo que ocupan. Una vez que tengamos ese encuadramiento, lo que haremos será encuadrar a la persona con su nivel profesional. Esta actividad que hacemos lo que hará será evidenciar discrepancias que podamos tener entre la realidad y el modelo teórico retributivo que hayamos definido. Aquí lo que haremos será establecer bandas salariales por nivel, con mínimos y máximos, que nos permitirán ubicar a las personas en cuartiles y tenerlos con parratios, y definir la retribución fija y variable que tengamos dentro de nuestra política de compensación en caso de que nuestro modelo compensatorio tenga asociado una parte variable al fijo. Una vez que tenemos toda la teoría, hacemos un estudio retributivo y establecemos cuál es la equidad interna que tenemos en la compañía. Y el output de todo este proceso, de estos 4 primeros puntos, serán nuestras políticas de compensación, tanto a nivel de revisión salarial, retribución variable o cambios de nivel que también fomentan el estar en estructuras salariales diferentes. ¿Cómo ejecutamos el despliegue del modelo? Ya hemos visto todas las variables que componen el modelo, vamos a ver cómo lo desplegamos. En primer lugar, hay que establecer el presupuesto, hay que ver cómo definimos cuál es la partida presupuestaria destinada a cualquiera de estos procesos de compensación que hemos comentado, tanto retribución variable, retribución o revisión salarial o cambios de nivel. Tenemos que establecer el proceso de despliegue, es decir, muchas veces lo que hacemos es hacer un despliegue a los responsables de equipo, donde ellos hacen una distribución del presupuesto teniendo en cuenta esos teóricos, por ejemplo, de matriz de mérito que habíamos comentado, que estarían alineados con la estrategia de la compañía. Una vez que los managers nos hacen todo ese despliegue del proceso de compensación, lo que debemos hacer es un proceso de calibración. Hay procesos de calibración que se inician en el propio manager cuando tienen equipos más amplios y si no van subiendo en estructura organizativa para que la persona que se responsabiliza de la calibración tenga una perspectiva de equipos mayor, ¿no? Lo que hacemos es ir viéndolo desde más lejos para asegurar la bondad del modelo, ¿no? Y también los niveles de exigencia que vamos aplicando desde los diferentes perfiles que participan. Y por último, Recursos Humanos con la Dirección General hace un proceso de homogeneización global.
donde aquí ya vemos a nivel de compañía que el proceso que hemos hecho de retribución tiene sentido a nivel global, ¿no? Que estamos siendo, pues, de alguna manera coherentes. Aunque luego al final vamos a estar tratando algunas de las preguntas que os estén surgiendo o algunas de las dudas o cuestiones que queréis compartir entre colegas que estamos aquí. Otro punto interesante es, bueno, yo os voy a intentar responder algunas de las preguntas que probablemente tengáis por la cabeza, o os doy ideas para preguntas que podáis hacer luego o cosas que nos queráis contar luego. ¿Qué cuestiones generales nos pueden surgir? Por ejemplo, ¿cómo se ha establecido la valoración de puestos y niveles profesionales? Muchas veces los empleados nos pueden preguntar por cómo se ha realizado el modelo. Aquí, alineado con los criterios de comunicación y con la estrategia de comunicación que comentábamos, es interesante que nos anticipemos, en la medida de lo posible, algunas de las preguntas que puedan surgir. Por ello, una vez que decidimos establecer un modelo de compensación y hacer una valoración de puestos, es interesante aglutinar a los managers en una reunión donde se les explique cómo se va a ejecutar el modelo para que podamos tener una comunicación hacia abajo. Esto lo que hará será, bueno, evitar una expectativa que no es, evitar comentarios que no, o ideas que no están alineadas con la voluntad de la empresa y favorecer el que desde el momento inicial los equipos se alineen con este proceso. La última fase, ¿no?, del modelo de compensación. La última fase del modelo de compensación es ejecutar esa compensación en las personas. Y para esto siempre hay una dicotomía, ¿no? La nómina, que sería ese punto final donde el modelo de compensación se hace efectivo, ¿la asumimos desde dentro o la externalizamos? Hay diferentes factores como la competitividad, el equipo o el conocimiento del equipo, la reducción de riesgos, la satisfacción de los empleados, la información, confidencialidad. Hay una serie de factores que avalan el que muchas veces externalizar este tipo de procesos es favorable. Al final la nómina o ese punto final de hacer efectivo el modelo de compensación tiene un punto ingrato. La nómina es ese proceso que si funciona perfectamente pasa desapercibido y es un poco bueno, pues es lo que debía de ser, pero al mínimo error es un equipo muy penalizado, ¿no? Porque al final estamos tocando la compensación de las personas. El externalizarlo tiene ciertas ventajas, como el asumir que tenemos un equipo experto que va a estar actualizado constantemente, que vamos a tener más posibilidades, porque muchos de los sistemas de externalización de nómina lo que hacemos es, por ejemplo en nuestro caso, automatizar auditorías que nos permiten velar por el correcto cálculo de la nómina en las diferentes etapas que pueden tener puntos de fricción. Favorecemos el otorgar información o se otorga información a los equipos de recursos humanos, con lo cual también les permite minimizar algunos de los gastos que tienen a la hora de dedicar equipo propio a tareas que, bueno, no tienen una aportación de valor tan directa, y al final es un coste variable que resulta muy escalable para las compañías. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la capacidad de, en un plazo de 90 días, hacer un incremento de casi 3.000 nóminas. Esto en un equipo interno, asumirlo sería una locura, porque necesita tener en cuenta el número de recursos que tiene que incorporar, los cambios en los convenios, los cambios legislativos, y al final la flexibilidad que da la externalización pues es mayor para este proceso, que no resulta siempre absolutamente barato o valorado. Y para finalizar, os vamos a poner un vídeo vinculado con este último punto del modelo de compensación. Hemos visto un poco el inicio, hemos visto los modelos, la planificación, cómo lo podemos ejecutar, y esta sería un poco el materializarlo en la nómina finalmente. Gestionar la nómina de los empleados de una compañía a veces resulta complicado, ¿verdad? Este de aquí es David, responsable de recursos humanos. Antes se encargaba de realizar este proceso y era imposible. Después decidió contar con una gestoría, pero no tenía el control ni el acceso a la información, hasta que dio con el servicio de outsourcing de nómina de Endalia.
Endalia gestiona el proceso de nómina de inicio a fin, a través de un software de nómina que asegura una gestión integral, eficiente y transparente, y con el asesoramiento experto de consultores laborales y consultores IT. Endalia asume tareas para que David gane calidad y eficacia en la gestión de la nómina. Ahora, la compañía ha conseguido dar un paso más en la digitalización de los procesos de recursos humanos.